Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos con Alejandro Suárez Zaponaro, abogado y especialista en seguridad y defensa. Alejandro, la defensa nacional, ¿qué potencial tiene para crear vínculos con las patrias, digamos, hermanas de la región? Bueno, ese es un debate que yo lo he escuchado en la Escuela de Defensa Nacional. Nosotros hemos hablado de crear su sistema de seguridad regional. Obviamente a los vecinos no les interesa asociarse con débiles. Eso lo vemos con Brasil. Nosotros íbamos con el proyecto Gaucho, los brasileños nos salieron vendiendo almanaque. Con los chilenos fuimos también, que se formó una fuerza conjunta de paz, ¿no? Que tenía que ver con un mecanismo obviamente de bajar decibeles y conflictos, pero obviamente nunca logramos construir nada positivo. El avión UNASUR, no sé si se acuerdan eso, bueno, otro disparate de los políticos en Argentina, pero no somos creíbles porque no tenemos largo plazo y porque no sabemos a dónde vamos. Y nosotros creemos que vivimos en el mundo, como yo dije hace un ratito, en el mundo maravilloso del arco iris y todo es maravilloso y todos tomados de la mano, y el mundo es muy distinto. El mundo es un mundo donde se juegan intereses, hay competencia, hay alianzas que son muchas veces pragmáticas o cambiantes, y obviamente donde se tiene en cuenta el interés nacional. Crear un sistema de seguridad regional demanda primero saber lo que vos querés como país, recursos y tener escenarios de confluencia con los países vecinos. Nosotros podemos construir ciertos escenarios de confluencia con los países vecinos hasta cierto punto. Hoy el escenario ha cambiado por cuestiones ideológicas y políticas. Brasil ahora tiene un alineamiento totalmente hacia Estados Unidos, hay un cambio total, y eso posiblemente dificulte la construcción de un sistema regional. Puede decir, pero ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y qué vamos a defender en conjunto? Lo que yo creo que la Argentina podía hacer es diplomacia de defensa. Lamentablemente nosotros fuimos tan brillantes y destruimos nuestra industria de defensa, y lo poco que podemos aportar ahora se ha reducido sistemáticamente. Diplomacia para defensa fue una experiencia, por ejemplo, que adoptó Suecia y que se acercaba a los países más chicos del Báltico. Después, bueno, obviamente por otro contexto los países se alinearon a la OTAN y bueno, es otra situación. Pero para aflojar tensiones con Rusia, Suecia les enviaba ayuda militar, entrenamiento, equipo. Bueno, Argentina podría trabajar en una diplomacia de defensa. Vos tenés a Paraguay, Uruguay está viviendo, necesita muchas cosas, y Argentina podría haber cooperado. Con Bolivia también podría haber cooperado, pero obviamente nosotros nos dormimos los laureles y Bolivia hoy está jugando, está siendo absorbido geopolíticamente por Brasil. Hay una construcción de un ferrocarril, ¿no? Se ha metido Rusia. Volvieron fue a buscar ayuda a otro lado. Si ya que el que estaba al lado lo llenó de promesas, ni hizo nada, obviamente se van a otro lado. Y bueno, así nos ha ido y así estamos. Así que es necesario construir para mí un sistema de seguridad regional, no solo por tema defensa, sino también necesitamos tema migratorio, tema ambiental, crimen organizado, narcotráfico, crímenes informáticos, terrorismo, que estamos de alguna manera conectados con el terrorismo, aunque muchos no lo crean. Pero necesitamos crear canales de diálogo. Por ejemplo, crear agregadurías de policía o seguridad, cosas que existen en Europa y Europol. Ahora tengo entendido que en Mercosur hay algo parecido como un Europol sudamericano, pero no está, no se da impulso. Y en tema militar siempre llegamos hasta intercambio de alumnos. Yo fui en la Escuela de Defensa, había alumnos extranjeros de países hermanos, todo muy lindo, pero siempre llegamos a la hora de los hechos. La Argentina tiene un problema para llevarlo a cabo y no genera interés en el otro. ¿Por qué? Porque somos débiles y porque no tenemos constancia. Cambia el gobierno, o inclusive cada 2 años a veces cambia no somos constantes, no tenemos visión de largo plazo, entonces el otro no le interesa. En esta actual guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde sabemos que ambos buscan mantener sus fuertes industrias y precisan recursos, los cuales miran y miran con bastante atención a lo que es Sudamérica, ¿no? ¿En dónde se encuentra Argentina en esta posición y mismo Sudamérica? ¿Qué están haciendo están teniendo en cuenta esto para ya sea aprovecharlo, defenderlo, lo que fuese? Mira, en la guerra comercial obviamente nos afecta de sobremanera porque somos países muy vulnerables. Hay algunos países que sí lo observaron y sí lo tienen. Chile, por ejemplo, está en una posición distinta a nosotros porque Chile tiene una alianza con Estados Unidos, tiene acuerdo de libre comercio, tiene otra postura, tiene otra política exterior, inclusive tienen otra relación con Washington. Obviamente a Washington no le interesa que el patio trasero haya
una interdicción para controlar recursos por parte de Rusia y China, porque Rusia también es un actor que está apareciendo en este conflicto geopolítico de nuevo, está emergiendo como potencia con proyección global, y obviamente en este conflicto comercial nos afecta, obviamente, sí. El tema es cómo maniobrar con estas dos potencias de conflicto. Obviamente se cierran los mercados, los chinos van a querer vender lo que sea, ya que se les cierra el mercado a Estados Unidos. Es un juego de a ver quién es el más fuerte. En verdad es un juego de negociación, ¿no? Las negociaciones, hay presiones, la guerra comercial, las políticas de Donald Trump, que obviamente muchas son vulneratorias de las regulaciones de comercio, inclusive van a irse a tribunales internacionales. Tiene que ver con eso, con ese toma y daca, ¿no? Y de disputarse áreas de influencia. Pero obviamente nosotros, ¿dónde estamos parados? ¿Qué lugar vamos a tomar? ¿Qué ventajas podemos sacar de ello? Bueno, te voy a citar un ejemplo. Camboya es un país hiperpobre del sudeste de Asia, vivió un genocidio, etcétera. ¿Qué hicieron Camboya? Camboya tiene buena relación con Estados Unidos. Hicieron un polo, trajeron empresarios chinos para fabricar calzado, y los chinos reexportan calzado a Estados Unidos. Camboya vio el nicho de mercado, cómo aprovechar el conflicto para beneficiarse. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Nosotros tenemos que buscar qué nicho, qué espacio, cómo maniobrar para sacar o sobrevivir de alguna manera a este conflicto global. Nosotros hicimos un tratado de libre Unión Europea, que la Unión Europea busca el tratado de libre comercio. ¿Para qué? Porque obviamente se está perjudicando con el conflicto China-Estados Unidos, porque Estados Unidos dice a los europeos no le vendan a los chinos, etcétera, etcétera. Entonces se buscan otros canales. Otros ven la oportunidad, nosotros no sé, tenemos el sí fácil, por decir una manera, sí. Y con mucha irresponsabilidad y sin debate como tiene que haberlo, pero se puede aprovechar. Obviamente para mí tendría que ser a nivel regional el debate, pero lamentablemente la región está fracturada, ¿no? Y va a ser difícil, pero bueno, Argentina tendría que buscar una oportunidad a ver qué ventajas puede sacar de esto, ¿no? Brasil es muy fuerte, ¿no? Obviamente, como mencionabas, en la región y también hablaste del tema ambiental. Se me ocurre preguntarte por el tema del Amazonas. Esto se ve, ¿no? En la falta de política regional, el tema del Amazonas, como las distintas potencias quieren disputar los recursos del Amazonas con pretensiones supuestamente de humanidad, ¿no? Sí, eso sí. Como siempre. Vos fíjate que la Amazonia, bueno, para mí Bolsonaro tuvo un comportamiento totalmente irresponsable con la Amazonia, porque él, para llegar al poder, se apoyó en sectores económicos que quieren avanzar con la frontera agrícola sobre la Amazonia. Él lo debe saber, pero bueno, él juega a veces con la bravuconada. Obviamente, una cosa es el discurso y otra es la acción, ¿no? Es como Trump. Trump abre la bocota, dice cualquier cosa y después por atrás las cosas son bien distintas. Pero bueno, tiene que ver con la política, los medios, etcétera. Para mí, Bolsonaro realmente sí, ahí estuvo mal. Y alertó y provocó la respuesta de otros actores, a tal punto que Francia, que es un actor que tiene intereses en la región, sabemos que tiene una posición colonial, la Guayana Francesa es un lugar muy, muy importante, obviamente ellos tienen intereses, hay un interés, inclusive se ha hablado alguna vez de balcanizar la región, de que la Amazonia tendría que ser internacionalizada, lo han dicho abiertamente. Cuando dicen las cosas abiertamente, porque eso va a pasar dentro de 50 años, ¿no? Y hoy, en su momento, durante la gestión de Lula, y antes de Lula, ¿no?, se había empezado a crear el sistema integrado de vigilancia de la Amazonia para preservar, o sea, que Brasil hiciera lo que otros quieren hacer. Pero obviamente Brasil dice, yo lo voy a hacer en base a mis intereses o a mi política. Pero obviamente sí, falló, me parece. Hay una conferencia con una asociación de países amazónicos y quedó expuesto a la región, obviamente empezaba a mostrarse. Ahora estamos viendo cómo el mundo se le cae las caretas, por decir una manera, y muestran los dientes. El mensaje de Macron, que bueno, él no es que le interesa la Amazonia, el ambiente, los animalitos, porque Francia realmente es una potencia colonialista, depredadora directamente. Hay que ver lo que ha hecho en África y lo que ha sostenido en África. Obviamente hay otro tipo de intereses por control de espacio, porque la Amazonia no solo tiene que ver con el pulmón, bueno, ahí hay un manejo ambiental que nos afecta a nosotros, eso es lo que tampoco hay que decir a los brasileños, bueno, prendan fuego lo que quieran, nosotros, mira, no, o sea, a nosotros nos afecta ambientalmente también. Tiene que ver también con otros controles. Sudamérica tiene tierras raras y eso va a ser la disputa del siglo XXI, posiblemente del 2030 en adelante, y ahí hay otro trasfondo.
Bien que mencionas aquí, volviendo un poco a lo que estábamos hablando de las tierras raras, así como el litio que hoy se utiliza tanto para baterías celulares, se lo llevan empresas chinas, el mar argentino, que hace poco habrás visto que se permitió la extracción petrolífera. Bueno, tenemos el tema de vaca muerta, el tema, me acuerdo, del gas, bueno, la energía nuclear y más, todas estas herramientas que poseemos y que desaprovechamos, desgraciadamente. ¿Crees que nos permitirían, de alguna manera, digamos, pasar a un lado activo en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China? Nosotros tenemos, tenemos tierras raras. Mira, yo guardo con recuerdos una revista Tecnología Militar y hay un artículo de un personaje estadounidense donde habla de tierras raras. Quienes hicieron estudios sobre tierras raras no fue la Argentina casualmente, sino Universidad de Estados Unidos. O sea, fijémonos el nivel de inconsciencia que a veces tenemos los argentinos. Las tierras raras son un conflicto. En África se muestra ya abiertamente. Detrás del genocidio de Ruanda estuvo también el tema del coltán, detrás de esas milicias que cometen atrocidades y someten a la gente a la esclavitud, está también este tipo de conflicto. Eso es el futuro, si nosotros no nos movemos y no hacemos nada. La Argentina tiene que recuperar capacidad de maniobra en el tema de recursos. Obviamente no tenemos capital, pero sí tenemos cierta capacidad de control. Lo que tendría que hacer la Argentina es utilizar el petróleo no como renta, como hacen las provincias, que es para una cajita que yo recaudo, me lleno de empleados públicos, después me votan y me reeligen indefinidamente, sino como instrumento de desarrollo. El petróleo no hay que mandarlo en un cañito y mandarlo afuera. El petróleo tiene que ser para industrializar y desarrollar el país. El gas debe ser para desarrollar el país. Ese es el gran debate que tenemos que plantear, ¿no? Cómo la Argentina puede desarrollar cierta capacidad para ejercer cierto control en el negocio petrolero. A ver, nosotros desmantelamos, hoy es muy difícil recuperar a corto plazo, pero tendríamos que revisar qué segmentos tenemos del negocio petrolero. Vos fíjate, Irán es un país que depende, la extracción obviamente lo hacen empresas extranjeras o con asistencia extranjera porque ellos no tienen, pero ellos dijeron el transporte marítimo. Irán Tanker es una de las más grandes transportistas de petróleo del mundo. Bueno, hay países que la vieron determinados segmentos del negocio para potenciar. Y también tenemos que salir de la dependencia del petróleo. Eso nos condiciona también con otros actores. Y eso también, la Argentina tiene un poder geotérmico, eólico, mareomotriz, hidroeléctrico. Fijémonos que todos los proyectos hidroeléctricos los han torpedeado de la década del 80 en adelante. Y todo duerme el sueño de lo justo. Dice, no, llegó el crédito de los chinos, de no sé quién, y todo queda en nada. ¿Por qué? Porque hay intereses que no les conviene para que la Argentina tenga capacidad hidroeléctrica, que tiene una capacidad enorme, el Paraná Medio, en el sur, etcétera. Y eso es indudable. La Argentina tiene que romper con la matriz y depender de los combustibles fósiles. Si nosotros rompemos esa dependencia, tenemos capacidad de maniobra. Alemania lo vio. Y hoy por eso Alemania es un actor importante, porque no depende tanto de los combustibles fósiles o del tema nuclear, que lo tenía que importar, porque ¿de quién dependía el uranio que importaban? De los franceses. Los alemanes dijeron no, por eso hoy Alemania tiene un peso también importante en el contexto. Bueno, tiene que ver también la seguridad energética, es otro debate pendiente. Bueno, vos mencionaste, por ejemplo, el tema, acabas de mencionar el tema de justamente depender del petróleo, de cómo los gobernadores, en una actitud cuasi saudí, se agarran de la renta extraordinaria del petróleo para mantener reelecciones indefinidas. Me hace pensar que lo que falta es un modelo federal que ponga al Estado-Nación, digamos, primero, o sea, el federalismo a nivel de nación primero. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos que hablar de... Los recursos naturales son dominio de las provincias, entonces es un modelo que promocionaron los conservadores en un debate cuando empezó el tema del petróleo en Argentina. Ese debate conservador prevaleció en la reforma de la Constitución de 1994 y hoy las provincias deciden muchas veces el tema de la megaminería con su impacto ambiental. Está bien, la minería hay que explotarla, hay que ver, hoy todo tiene impacto. La actividad humana tiene impacto ambiental, sí, en menor o mayor grado. El tema es que una cosa es que se lleven el cascote, ¿no? Como se lo llevan, sin valor agregado, y otra cosa es que tenga cierta beneficio de alguna manera al país. Y hay que cambiar ese modelo rentístico. Para eso hay que hablar de un debate sobre un modelo de desarrollo en un contexto de un mundo globalizado, altamente competitivo, y eso plantea
no podemos estar perdiendo el tiempo si es el de la inflación, es un problema grave, ¿no? Pero debates siempre intrascendentes, si el dólar está a 60 pesos, a 50 pesos, si Juancito, fulanito, y tenemos payasos en la televisión hablando tanta pavada junta. El debate profundo es otro, somos un país subdesarrollado y condicionados desde el exterior porque estamos endeudados, no cumplimos acuerdos, no tenemos política a largo plazo y no podemos vivir con la vaca, la soja y demás. Siempre vamos a estar supeditados a otros intereses. Si nosotros queremos no una total transforma estoy hablando de ser una superpotencia, pero si tenemos tener cierto grado de autonomía o margen de maniobra mayor al actual, no, obviamente hay que plantear ese tipo de cosas. Y el tema de las provincias que controlan los recursos naturales, eso se tiene que plantear y algún día se tiene que tomar el toro por las astas. Y justamente tomar el toro por las astas es lo que vamos a hablar en el tercer bloque, que es cómo reconstruir la Argentina y el modelo de defensa nacional. Ahora volvemos.